Hola, ¿cómo están? La fotografía ronda sin lugar a dudas en el rescate que ha logrado el presidente Nicolás Maduro de Venezuela de la niña Maykelis Espinosa de 2 años, que estuvo secuestrada por autoridades de Estados Unidos, separada de su madre de manera ilegal. Desde la aplicación de esta ley, la 1798, que señala a los migrantes como enemigos extranjeros, ha generado una persecución sin precedentes contra migrantes latinoamericanos que ha dado pie a un Estados Unidos y su maquinaria de deportaciones. Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender cómo funciona la deportación a terceros países. En nuestro mapa vamos a identificar al Reino Unido y a Ruanda. Un dato que marca un antecedente. En abril del año 2022, ambas naciones firmaron un acuerdo para que Londres deportase hacia Kigali a los migrantes que llegaran de manera irregular a territorio británico a través del Canal de la Mancha, sin posibilidad de retorno. Este plan consistía en conceder estatus de refugiados y se les permitiría también permanecer en el país centroafricano. Y a quienes se les negara podían pedir establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro tercer país seguro. Sin embargo, bajo ningún concepto, ninguno de los deportados podría volver hacia Reino Unido. Y ya en noviembre del año 2023, la Corte Suprema en Reino Unido dictaminó que el plan era ilegal debido a que violaría las leyes y acuerdos británicos e internacionales en materia de derechos humanos. Para este proyecto, Londres había destinado más de 300 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno de Ruanda se negó a devolver la cantidad al Reino Unido, al señalar que ellos fueron quienes pusieron fin al acuerdo y que esos fondos ya habían sido utilizados para preparar la acogida de migrantes. Vamos a sumar más datos en torno a este tema. En nuestro mapa también les vamos a mostrar al secretario de Estado de los Estados Unidos. Vamos a colocarlo allí, identificado el país de color azul. Ya lo vemos junto al primer ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Oliver Ningugere, quienes mantienen conversaciones para recibir a los migrantes provenientes del país norteamericano. El ministro de Ruanda ha informado que aún no han llegado a una etapa en la que puedan informar acerca de cómo se podría proceder a la petición del mandato que establece la administración de Trump, detallando que siguen etapas iniciales de conversaciones. No existe por el momento un acuerdo definitivo, pero está sobre la mesa. Marco Rubio ha reconocido que la actual administración se encontraba buscando activamente nuevos países para acoger a inmigrantes. Las negociaciones marcan una expansión de los esfuerzos de Estados Unidos para deportar a personas a países que no solo son suyos. Recordemos que Washington ha enviado a cientos de ciudadanos venezolanos y otras nacionalidades latinoamericanas. 252 es lo que reclama el gobierno bolivariano, que están en este campo de concentración administrado por el gobierno de Nayib Bukele. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Un dato que había que sumar a nuestro mapa era que esto no es gratis. De esto vamos a conversar con Adrián Ramírez. Desde México nos acompaña, analista internacional y presidente además de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Qué gusto tenerlo en Telesur, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día, Paula. Pues felicitaciones primero por este gran logro de Maykelis. Es un gran esfuerzo del gobierno venezolano, pero de los pueblos del mundo que se han pronunciado por este asunto y que atrae nuevamente los ojos a esta injusticia que comete Estados Unidos. Y con este inicio también preguntarle cómo funciona este negocio de llevar a terceros países a migrantes. Por ejemplo, es una tratativa que plantea hoy la administración de Donald Trump en medio de toda su arremetida contra migrantes, sobre todo latinoamericanos, especialmente enfocados en los casos venezolanos, y que además no son gratis, lo decíamos, tienen un costo. ¿De dónde sale esta subvención y por qué terceros países? Bueno, primero creo que es fundamental mencionar que con estas acciones Estados Unidos demuestra su supremacía hegemónica como el primer país violador de derechos humanos en el mundo, y que estas medidas buscan primero hacer cómplices a terceros países, favorecer con ellos la complicidad de estos para cometer violaciones graves a los derechos de las personas a través del chantaje económico y diplomático
para que estas cárceles que están en diferentes países se conviertan en prisiones cuasi clandestinas en las que con esta medida Estados Unidos pretendiera disminuir las presiones respecto a la vigilancia de sus propias prisiones. Y también de esta manera no podemos dejar de lado que no solo exportan y trafican con seres humanos que los utilizan como mercancía y la libertad como su elemento fundamental, sino además que también promueven el imperialismo carcelario, porque aunado a estos acuerdos para trasladar a las personas, vienen detrás de ellos la maquinaria de cárceles del sistema de correccionales de Estados Unidos con las empresas que fabrican las cárceles, que aportan la tecnología y que de alguna manera hacen depender en esa tecnología a los países donde van imponiendo este modelo. Es gravísimo, además de, imagínense, como ahora que se traslade a Guantánamo a personas, se traslada al CECOT allá en ese recinto contra el terrorismo, y que ahora se les lleve hasta África a personas que viven en Venezuela. ¿Cómo van a poder tener contacto con familiares? ¿Cómo los servicios consulares se tienen que deslocalizar para tratar de apoyar a tantas personas dispersas en diversos lugares? Lo que dificulta realmente el ejercicio del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional público y privado. Además, en medio de todo este contexto, Adrián, la legislación en Estados Unidos ya le había prohibido al presidente Donald Trump que siga con este tratamiento hacia los migrantes, no solamente en deportaciones en caliente, que ya constituye una violación flagrante a los derechos de los migrantes, sino también el hecho de generar este tipo de egreso de recursos del Estado para pagar a terceros países, prácticamente en la construcción de campos de concentración o cárceles, como se denomine, criminalizando la migración, que esto es un precedente también muy peligroso para el planeta. ¿Cómo entenderlo en este movimiento geopolítico? Bueno, creo que es fundamental reconocer que en Estados Unidos no hay una democracia, existe una oligarquía hegemónica que está encabezada por los intereses de las empresas del ente anglosajón sionista, que va aparejando esta política para ir sometiendo a los pueblos, y conforme vamos avanzando, ahora restringe el ingreso de migrantes porque en breve vendrá una nueva oleada, porque al entrar Estados Unidos en un proceso junto con sus aliados, en un proceso de guerra, va a necesitar echar mano de obra de mucha gente, y como pasó en la Segunda Guerra Mundial, abrió sus fronteras para lo que se llamó este programa de braceros. Es decir, Estados Unidos expande y contrae la política migratoria de acuerdo a los intereses económicos, aún pasando por las normas jurídicas internas. Y hay que entender que si bien aparenta una división de poderes y hay un poder judicial que estaría velando por los intereses, en este caso, tanto parte del Departamento de Estado como la propia administración del gobierno de Trump pasan por encima de las propias normas, pasan por el derecho internacional y pisotean cualquier derecho de cualquier persona, imponiendo lo que son no un Estado de derecho, sino los derechos de Estado para violentar los derechos de las personas. Quiero agradecer como siempre a Adrián Ramírez por habernos acompañado y compartir su visión, análisis y colocar los puntos claros para poder entender qué hay detrás de este manejo. ¿Por qué elegir terceros países? Que tiene que ver con el financiamiento también de recursos que además dan los propios contribuyentes estadounidenses en medio del golpe que recibe su economía enmarcado en esta guerra comercial, que por cierto hizo retroceder también a la administración de Donald Trump. Gracias, Adrián. Marquemos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del vídeo que ya circula en las redes sociales. Hablamos de un documental que quiso generar una especie de show, sí, en el CECOT, en esta cárcel de máxima seguridad en la que denomina el gobierno de Venezuela,
en un campo de concentración. Son los migrantes venezolanos secuestrados pidiendo ayuda con esta señal de auxilio en la cárcel del Secot en Salvador, que confirma las condiciones en las que se encuentran los 253 migrantes venezolanos a los que se han violado sus derechos humanos y que lo hacen aún de manera diaria ante la vista de la opinión pública mundial. Hay que recordar que la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Liz Throssell, expresaba su preocupación por la situación de estos migrantes venezolanos que, tras haber sido deportados de Estados Unidos hacia El Salvador, se encontrarían, dijo, en situación de completa incertidumbre sobre su paradero y condiciones. Sin embargo, el gobierno de Venezuela en reiteradas ocasiones ha criticado ese silencio cómplice y la inacción del alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, de Naciones Unidas. ¿Qué más necesita ver el mundo para entender lo que sucede en El Salvador y lo que hace la administración de Trump en materia migratoria? Ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El gobierno de Donald Trump, en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, decide endurecer su política migratoria y comienza a mostrar consecuencias dramáticas. Un reporte de los medios de comunicación en ese país revelan que al menos 7 migrantes indocumentados han muerto bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas el ICE. En lo que va del año fiscal 2025, ha habido un incremento que alimenta la preocupación por el trato de los migrantes detenidos y que supera ya el promedio registrado en los primeros años del gobierno de Joe Biden. El ICE ha detenido a más de 66,000 personas sin estatus legal y ha deportado a más de 65,000, según cifras oficiales, hasta el 29 de abril. Desde Estados Unidos nos acompaña Lisbeth Meléndez, analista internacional de política estadounidense. Vía telefónica la tenemos en el mapa. Qué gusto recibirla. Bienvenida. Gracias. Lisbeth, estamos frente a una criminalización de la migración, pero ¿bajo qué estrategia? En realidad es un poco dudoso que nosotros sepamos las razones reales por las cuales este ataque se está dando en los Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump como persona misma le tiene, y uso esta palabra muy a propósito, asco a aquellas personas que no son blancas, que no son de raza en realidad ariana. Ejemplo de esto tiene que ver la limpieza de los inmigrantes latinoamericanos, asiáticos y africanos, y aún así dándole la bienvenida con pancarta y orquesta a emigrantes del país de Sudáfrica, cuales en su narrativa están siendo perseguidos y atacados por una milicia afrodescendiente quien les nega sus derechos en el país de Sudáfrica. Esos son ejemplos claros. Entonces, ¿qué pasa? Estamos socavando la economía de este país. En estos momentos los campos laborales se están encontrando con mucha preocupación sobre la colección de productos agrícolas, la producción en las áreas de manufacturas, cuáles de acuerdo al presidente supuestamente son prioridad para él avanzar y mejorar. Y mejoras para él significan no personas que se ven como nosotros los latinos o de otras nacionalidades fuera del área de América Latina.
Ahora, en medio de toda esta lectura que nos haces y nos comentas, Lisbeth, hay que ver también lo que esto genera en impacto para la propia economía de Estados Unidos. Algunos se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra, pues cuando vemos a la administración de Donald Trump tratar de hacer negocios, si vale el término, con terceros países para que se sigan recluyendo a estos migrantes, sobre todo latinoamericanos, con todas estas políticas y formularios que además vienen denunciando los propios defensores de los derechos civiles. ¿A qué se enfrentan los propios ciudadanos norteamericanos con este tipo de decisiones ejecutivas? Bueno, una de las cosas que hemos notado, particularmente en las últimas 2 o 3 semanas, es el despertar de algunos sectores de la política estadounidense sobre el hecho de que esta presidencia no es sobre la mejora del país en general, ni siquiera estos tratos económicos para mejorar el estado de los residentes de los Estados Unidos, pero para agrandar ¿cómo decirte? Aumentar la cantidad de ganancias que el presidente mismo y su organización Trump están haciendo. Por ejemplo, en el caso de las prisiones que con las cuales se está negociando ahora mismo en Libia, en Uganda y en otros lugares en África, tiene que ver mucho sobre el acceso a los recursos naturales que están completamente atados a las industrias que son manejadas por Musk, el Elon Musk de Tesla, así como otras industrias de los tecnoautócratas, cuales necesitan esos materiales raros para continuar manufacturando y construyendo aquellas cosas como los teléfonos celulares, los carros electrónicos, y las bases de computadoras de inteligencia artificial, cuáles requieren una cantidad de energía y de material crudo, al cual no tienen acceso en este país. Tú me dejas poner a mis prisioneros ahí y me das acceso, y entonces yo te compro todos tus materiales, lo que supuestamente beneficia al país económicamente en los dos lados, pero al final del día en los Estados Unidos y los residentes de los Estados Unidos no ven mejoras económicas, solamente la organización de Trump, Musk y los tecnotócratas son los que se están beneficiando. Vamos a retomar un poco el tema migratorio. Te propongo, Lisbeth, revisar nuestra leyenda para también analizar este otro escenario. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sentenciaba esto cuando se refería al rescate de esta niña, Maykelis Espinosa. La vamos a colocar en la pantalla del mapa para poder compartirla con ustedes. Hay una causa que nos toca el corazón, la causa de la niña Maykelis Espinosa, secuestrada, separada de su madre por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy está de vuelta en su patria, en ese abrazo fundido de la primera combatiente Cilia Flores, que la ha recibido de manera personal en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar. Lisbeth, este no es un hecho menor y que tiene una connotación sobre todo de una cruzada que ha durado más de un mes. Cientos de venezolanos salían a las calles exigiendo la liberación de los 253 connacionales secuestrados en el SECO de El Salvador, pero también por el rescate de esta niña que hoy está de vuelta en su patria, en los brazos de su madre, de donde nunca debió haber sido separada. ¿Qué representa esto en el accionar de una administración como la de Trump, que recordemos que en la primera gestión pues colocaba a los niños en las jaulas, hay que decirlo? Bueno, yo creo que una de las lecciones aprendidas es que cuando la oportunidad se presenta para los medios de prensa, ¿cómo decirte? Ignorar o no revelar la profundidad del coraje y del valor exhibido por particularmente el país venezolano sobre aquellas personas que han sido separadas y que han sido ilegalmente removidas del país. Te das cuenta entonces de cuáles son las cosas que se dan a coalición y no se coalición. En el caso de esta niña en particular, aquí no lo lees en ningún lado de la prensa. Nosotros los que estamos siguiendo el asunto lo sabemos porque prensa tales como ustedes y otros medios de comunicación han alzado esta historia de reunificación que en algunos sectores de la prensa estadounidense se
se ha comparado con el de Lian, otra persona, otro niño de origen cubano, como ya sabes, hace aproximadamente 20 años, quien fue reunido con su familia en Cuba aún a pesar de todo. Es más, para ellos es un triunfo de ese, mira, no, eso lo hicimos con mucho amor y lo han dejado en eso, pero la realidad es que la violencia y la cantidad de negociaciones que fueron en la liberación y la reunificación de esta persona, de estos dos seres humanos, de esos seres queridos, una madre y una hija separados, y que continúa pasando en todas las separaciones aquí en el país, donde se separan los niños de sus familias, y es rara la reunificación. Debería ser un triunfo que nosotros todos deberíamos conocer en este país y los cuales muy pocas personas, de hecho, solamente aquellas que estamos prestando atención, sabemos cuál es la situación, cuál fue el esfuerzo y cuál ha sido, ¿cómo decirte?, la grandeza de este triunfo para el pueblo venezolano. La grandeza de este triunfo. La gran pregunta ahora sobre la mesa, Lisbeth, ya casi para finalizar el mapa. ¿A qué encamina Donald Trump con esta arremetida? Bueno, ya ha retrocedido, nos decías, con el tema arancelario que implementaba a más de 190 países en el mundo. ¿Lo hará también con su política migratoria? ¿Es lo que podremos ver en los próximos meses o semanas? La política migratoria en este país es una distracción para evitar que el pueblo anejanado de los Estados Unidos se dé cuenta de la cantidad de riquezas con las cuales el presidente Trump está tratando de enriquecerse. Sabemos que es esa luz brillante que toma la atención de muchas personas sin darse cuenta de las otras manipulaciones financieras y económicas que el presidente Trump, Elon Musk, los autócratas y sus familias están haciendo y perpetrando contra el pueblo estadounidense, quien, otra vez repito, está anejanado sobre las consecuencias de estas acciones. Ejemplo es el avión que Qatar le está regalando supuestamente al gobierno estadounidense o personalmente al presidente Trump, cual dice que se lo va a llevar después de eso. Las leyes, ignorar las leyes, enriquecerse es la meta final. La política migratoria en este país es simple y sencillamente una distracción, cual el pueblo continúa siguiendo e ignorando el sufrimiento de estos seres humanos, mientras la violación de sus derechos y de sus vidas continúa efectuándose todos los días y afectando no solamente las comunidades locales, las comunidades estatales y el país en general, tanto en su estado fiscal así como en su estado social. Ahí está un avión que además está evaluado en más de $4 millones que regala el gobierno catarí por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del escándalo también que ha generado los demócratas en torno a este panorama que podría quizás o no cambiar, Lisbeth, el año 2026 cuando hayan elecciones dentro del Congreso. Agradecerte como siempre por habernos acompañado y compartir tu análisis sobre estos puntos de vista que hacen a la migración y que sigue siendo criminalizada por la administración de Donald Trump. Así se lo hemos contado hoy en el mapa. Soy Paola Pérez. Nos vemos en una próxima edición.